Las administradoras de fondos para el retiro, o AFORES, son una figura surgida a partir de la reforma al sistema de pensiones. Las AFORES funcionan mediante un sistema de cuentas individualizadas que tienen por objeto almacenar y administrar los recursos necesarios para el retiro de los trabajadores. Creo que merita una reflexión final este punto que estábamos tocando en el segmento anterior, en cuanto a que en un país como Brasil, que tiene muchas similitudes con México en muchas cosas, sí, desde el presidente Cardoso se atrevieron a hacer una serie de cambios que atentaban contra lo que podríamos llamar la mitología nacional o los grandes valores de su país. El tema, por ejemplo, de meter biocombustibles, lo que es el petróleo para nosotros, a lo mejor para ellos es el Amazonas, ¿no es cierto? La capacidad de biogenética que tiene ese país tan enorme. Y se metieron en un tema muy, muy delicado. El tema, creo que a Cardoso en particular le tocó combatir mucho una serie de imágenes del deterioro ambiental, etcétera, que eran tan caras a los brasileños como puede ser el petróleo a nosotros. ¿Cómo inicia el próximo presidente de México ese cambio para decir, no, es usted un vendepatrias porque quiere hacer que Pemex compita? Oiga, es que le va a ir a usted mejor en lo personal si Pemex compite, que sean un poco las dos tesis, ¿no es cierto? Bueno, mira, hay distintos temas y estando en el sector financiero yo te diría, cuando se han colocado las últimas empresas en México, ya no son colocaciones que se tienen que hacer en Estados Unidos principalmente y un porcentaje menor entre inversionistas mexicanos. Ahora tenemos en México una base de inversionistas institucionales muy grandes que son las AFORES y que, por cierto, las AFORES vienen de una reforma estructural que impulsó el presidente Zedillo en 1996 y que hoy día las AFORES tienen más de 140,000 millones de dólares bajo administración, depende del tipo de cambio, pero digamos más o menos 140,000. Y hay 24 millones de cuentavientes de AFORES. Hoy día las AFORES tienen dentro de su patrimonio acciones de las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, hay 24 millones de mexicanos que son accionistas de muchas empresas y muchos de ellos quizá no lo saben. Y ahora, si Pemex se coloca en bolsa, pues las AFORES serían un instrumento muy interesante de colocación, porque algunas de las cuentas están repetidas, etcétera, pero supongo que hay 20 millones realmente de cuentavientes y que cada uno de ellos tiene una liga, 0.5 mexicanos, ya tendríamos 30 millones, o si hay dos, serían 40 millones de mexicanos que tendrían una liga patrimonial con Pemex. Siempre nos dijeron... Se ciudadanaría lo que es Pemex. La tenencia accionaria estaría entre los ciudadanos. Siempre nos dijeron a ti y a mí, cuando fuimos al colegio, nos dijeron y leímos en los libros de texto que Pemex es de los mexicanos. Yo nunca he visto una acción de Pemex, no tengo una en mi caja fuerte, ni en mi computadora, pero ahora a través de las AFORES... contrario, quisiera decir, pero es que si abres de esa forma Pemex, únicamente los del dinero, los del poder, van a poder comprar las acciones de Pemex. Se pueden hacer una compra hasta se pueden establecer ciertas condiciones, como se hizo en Petrobras, como se hizo en Ecopetrol. No se va a quedar en Colombia vendían las acciones en los supermercados, las acciones de Ecopetrol. Y aquí si se distribuyen, digamos, se hace una distribución y así se dice, se forma el libro de la colocación. Decir el libro es, se va viendo quién va comprando hasta que se llega al número de acciones que se colocan. El Estado se puede quedar con el 40, con el 50, con lo que sea, ¿no? O que algún comprador individual no pueda pasar de cierto límite. Y se establecen límites, como hicieron en la venta de la energía eléctrica en Gran Bretaña. No podía comprar ningún individuo, creo que más allá del 2,5%. La señora Thatcher, que fue muy criticada, por ejemplo, privatizó, pero hizo un capitalismo popular, le dio oportunidad a todos los ciudadanos del Reino Unido de ser accionistas de las empresas que eventualmente se colocaron en el mercado. Si se colocan entre las AFORES, pues es una buena cantidad de mexicanos que son todos los que están en el sector formal de la economía, incluyendo los que trabajan en el sector público, que van a tener acceso a acciones de Pemex, simplemente por haberse colocado entre los inversionistas institucionales mexicanos. Es decir, este es otro tema muy interesante. El siguiente presidente va a tener
dentro del sector financiero un grupo de instituciones que son las AFORES, que son inversionistas institucionales muy fuertes para financiar el desarrollo del país, principalmente empresas, y están financiando también proyectos de infraestructura a través de instrumentos que creamos que se llaman SECADES. Y esta base financiera, pues otros presidentes no la habían tenido y otros gobiernos no la habían tenido. Es otra fortaleza con la que va a contar el nuevo presidente, el nuevo gobierno. Y yo creo que lo que tiene que buscarse es flexibilizar más a la economía. ¿Y qué quiere decir flexibilizar más a la economía? Que sea más fácil poder conseguir un trabajo, que sea más fácil poder contratar, poder abrir un negocio. Hace poco me decía un amigo mío, ex embajador de México, de Estados Unidos en México, él ayuda a empresas mexicanas a establecerse en México y ayuda a empresas americanas a establecerse en México y a mexicanas establecerse en Estados Unidos. Y me decía, el 95% de mi trabajo lo tengo de empresas estadounidenses que se establecen en México. Y lo que me llama la atención es que las mexicanas no contratan mis servicios. Le decía por una muy sencilla razón, porque establecerse en México es muy complicado. Es muy complicado desde el punto de vista formal. Y yo creo que tenemos que hacer un análisis muy serio y realmente decir las cosas como son, porque muchas veces en todo lo que tiene que ver con permisos municipales para el establecimiento de empresas industriales o de servicios, se pide dinero. Y se pide dinero para el permiso de uso del suelo, se pide dinero para el permiso ambiental, se pide dinero para X, se pide dinero para Y. Pues, entonces, bueno, pues sí es obvio que a las empresas de Estados Unidos que quieren aquí establecerse, pues necesiten ayuda. En cambio, las mexicanas que se establecen allá, pues van, no nada más las empresas de energía las quieren conectar, les dan incentivos los gobiernos de los estados, no, ya están viendo, oiga, cómo lo ayudo para que yo pueda tener ahí una línea telefónica con usted. Yo creo que tiene que haber también un cambio importante y una cruzada, y esto no sé cómo hacerlo porque esas son cosas bastante etéreas, en términos de que los municipios, los gobiernos estatales tengan una política de promoción de la inversión, y no únicamente extranjera, la inversión nacional. Cuando una empresa se establece, es un verdadero viacrucis, aunque tenga todos los permisos, y yo estoy de acuerdo que ha habido una desregulación y todo eso, a la hora de la hora, cuando tiene que establecer, llegan y le clausuran para sacarle, no nos hagamos tontos, para sacarle una lanita. Esta vez se equivocan, está bien, bueno, lo corrigen, pero generalmente es para otra cosa. Entonces, está cerrada la empresa. Tenemos que crear un país mucho más amigable a los negocios y con más certeza jurídica. Yo creo que tenemos que despertar la imaginación, como comentábamos del escocés, pero al mismo tiempo tenemos que darle certeza jurídica a las empresas que se establecen de todos los tamaños y de todas las nacionalidades en nuestro país. Sí, si sigue usted determinados pasos que son los que la propia autoridad le está determinando, no tendrá usted problema. Por lo menos es lo que esperaría uno. Pero ciertamente creo que también entra ya un asunto que no vamos a tocar el día de hoy, que es reforma política en el país, porque realmente en la medida en que los municipios estén en el estado que se encuentran actualmente, pues la verdad es que la única tentación para alguien que va a estar 3 años ahí es poder robar. Y es una tentación horrible. Bueno, varía de lugar a lugar, desde luego. Y yo creo que si hubiera, digamos, no es mi campo no soy experto en ello, pero digamos, el tema de la reelección pues es fundamental para que inclusive los municipios que sean amables a la inversión son los municipios que más van a crecer, más riqueza van a generar, y el presidente municipal más se va a reelegir porque va a estar generando más empleos, etcétera. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para las conclusiones.